Santiago capítulo 4, verso 17. Y hoy vamos a hablar de este tema, que son las tentaciones. Las tentaciones. Y cómo usted y yo constantemente, todos los días, tenemos que decidir si cedo a la tentación o no. Sí. Pero Santiago capítulo 4, verso 17 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa como resultado de mi sometimiento a Dios? 4:7. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y como resultado del sometimiento a nuestro Dios, ¿qué va a pasar? Dice, Él oirá de vosotros. Amén. Y hoy quiero compartirles algunas claves que para mí son importantes para resistir las tentaciones. Son muy importantes porque usted y yo constantemente vamos a enfrentarlas. Así usted venga a la iglesia, así usted haga su tiempo con Dios, así usted lea la Biblia, las tentaciones van a venir, van a tocar la puerta. Así que es muy importante que usted y yo estemos preparados. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, usted pueda resistir. ¿Amén? Y estas claves las vamos a encontrar en el relato donde Jesús es tentado. ¿Amén? Recuerden que en la palabra de Dios hay una parte donde Jesús es tentado. Pero antes quiero preguntarle algo. ¿Cómo comenzó cada una de las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús? ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo comenzó? ¿No recuerda? Cada una de ellas, cada una de las tentaciones, cuando el diablo vino, comenzó con: si tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que el diablo dijo a Jesús? Si tú eres Hijo de Dios, haz esto. Si tú eres Hijo de Dios, haz aquello. Pues, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 3. ¿Lo tiene? O verso 1. Capítulo 4, verso 1 hasta 3. Dice: Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y después de haber ayunado, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre, una necesidad natural. ¿Sí? ¿Ok? Y vino el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Okay? Yo quiero decirles, mis amados, que cada tentación que viene del diablo, porque toda tentación viene del diablo, tiene la misma meta. ¿Cuál es la meta? Atacar nuestra identidad. ¿Quién es usted? Eso quiso atacar a Jesús. Si tú eres Hijo de Dios, bueno, dile a las piedras que se conviertan en pan. Atacó la identidad de Jesús. La identidad es muy importante en nuestra vida como cristianos. Que usted y yo estemos claros en quiénes somos nosotros y Dios. Porque eso nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la capacidad de saber en qué posición estoy yo delante del diablo. ¿Amén? Pero si usted pifea, si usted y yo vacilamos en nuestra posición, podemos empezar a dudar. ¿Será que yo soy hijo de Dios? Si eres, puede venir un pensamiento como: si eres Hijo de Dios, ¿por qué tu nevera está vacía? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué tu hijo o tu hija se está enfermando? Está atacando tu identidad. Y entonces, ¿no que eres Hijo de Dios? Por eso, mi amado, me gusta mucho cómo Jesús venció las tentaciones. El grito de guerra de Jesús
Jesucristo era: escrito está. Ese fue el grito de guerra del Señor Jesucristo. Porque escrito está. Porque la palabra de Dios dice esto. Entonces dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ok? ¿Quién es el que tienta? ¿Es Dios o el diablo? El diablo es el que tienta. Dios nunca nos va a tentar, jamás. Ni puede ser tentado. El único que va a traer una tentación sobre nuestra vida es el diablo. Y en la vida cristiana, mi amado, está llena de decisiones diarias. Algunas son decisiones pequeñas, es verdad. Sin embargo, otras pueden determinar nuestro destino espiritual. Es muy importante que usted y yo nos enfoquemos en nuestro destino espiritual. La vida aquí en la tierra es efímera y vamos a vivirla como hijos de Dios. ¿Recuerda el tema de la semana pasada? Decíamos que como resultado de encontrarnos con Dios, como resultado de conocer a Dios, venía algo que era descubrir el propósito de Dios. ¿Para quién? Para mi vida. Esto se llama destino. Jesús sabía y caminaba en el propósito de Dios sobre su vida. Él sabía para qué había venido aquí a la tierra. Por lo tanto, cuando venían las tentaciones, él sabía de qué se trataba. Qué importante es que cada uno de nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, sepamos nuestro destino. ¿A qué vinimos aquí a la tierra? Por eso le digo que esas decisiones van a determinar nuestro destino espiritual. El que usted se encuentre con Dios, el que yo conozca a Dios más todos los días, voy a saber mejor, voy a conocer mejor los planes de Dios para mi vida, voy a conocer mejor los planes de Dios para mis hijos también. Se llama destino. Y cuando un hijo de Dios camina en el propósito de Dios, eso es terrible para el reino de las tinieblas. Es terrible. ¿Por qué? Porque es un hijo que camina en la dirección que Dios le determinó. Porque le digo algo: cada hijo de Dios que está aquí en la tierra está puesto aquí para hacer algo para Dios, para avanzar en el reino de los cielos. Ahora bien, mis amados, mira, una de las decisiones más importantes que debemos tomar es cómo reaccionamos a las tentaciones. No si van a venir o si van a venir, es cómo vamos a reaccionar. ¿Cedemos a las tentaciones o elegimos obedecer a Dios? Jesús decidió obedecer al Señor. Adán y Eva decidieron por la tentación. La tentación, amado, es una realidad para todos. Es algo que usted y yo vamos a tener que vivir. Dice la palabra que leímos hace rato, Mateo capítulo 4, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, que di a estas piedras que se conviertan en pan. Así que nadie está exento de ninguna tentación. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado también. Amén. De eso vamos a hablar. Lo que nos muestra es que nadie está libre de ser probado. Nadie. Ser tentado no significa que somos débiles. Cuando venga una tentación no significa que usted está débil, ¿ya? O usted es malo, o usted es un pecador. Significa que el enemigo lo está buscando. ¿Para qué? Para atacar su identidad. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esa situación? Si eres hijo de Dios, Dios nunca te va a poner en esa posición. Nuestro Dios nunca nos va a poner en esa posición. Así que cuando vengan esas palabras, usted debe identificar que no vienen de Dios. Porque la tentación normalmente viene, mi amado, cuando en momentos de necesidad.
Jesús tenía ¿qué? Hambre. Dice que duró 40 días ayunando. Y después de estos 40 días, ¿qué dice? Tuvo hambre, una necesidad. Y el diablo atacó ese punto, esa necesidad. El enemigo siempre va a buscar nuestras áreas más vulnerables, donde somos débiles. Hablamos de deseos, emociones, pensamientos. Y no es que las emociones son malas, no, emociones mal canalizadas. Pensamientos que no están acordes con la palabra de Dios. Deseos fuera de la voluntad de nuestro Dios. Ahí es donde va a venir el enemigo. Por eso es tan importante que usted y yo podamos identificar nuestras debilidades. ¿Para qué? Para prepararnos contra la tentación. Yo sé cuáles son mis debilidades. Yo las he identificado, yo sé cuáles son. Ahora yo le animo ¿a qué? A que usted empiece a estudiar y a trabajar en cuáles son las debilidades en mi vida. En donde yo flaqueo. ¿Para qué? Para estar alerta. Porque el diablo va a venir ¿con qué? En mi debilidad. Amado, la tentación ofrece soluciones rápidas y atractivas. El diablo le dijo a Jesús: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacer eso? ¿Él es Dios? Claro que sí. Él lo hizo. Con 5 panes y 2 peces. Después lo volvió a hacer para alimentar a los 4,000 y multiplicó el pan. Él lo hizo. Él lo puede hacer. Sin embargo, aquí el asunto es que no era el plan de Dios en ese momento. Y el diablo lo que quiere es que alterar el plan de Dios en su vida. Y el diablo quiere alterar el plan de Dios en mi vida. Él quería alterar el plan de Dios en la vida de Jesús. El asunto o el tema no era si Jesús podía o no podía convertir las piedras en pan. El asunto es, ¿era el plan de Dios en ese momento? No era el plan de Dios. Por eso Jesús no cede a esa tentación. Ese es el asunto. Cuando tú y yo tratamos, ¿verdad?, de desviarnos del plan de Dios. Pero si usted y yo decidimos resistir la tentación, eso quiere decir una sola cosa: que usted y yo confiamos en que Dios proveerá en el tiempo correcto, ni antes ni después, ni antes ni después, sino cuando el Señor lo diga. Por eso le decía que las tentaciones vienen a ofrecerle a usted soluciones rápidas y atractivas. Pero como hijo de Dios, mi amado, nosotros debemos decidir entre la voluntad de Dios y el deseo del momento. Jesús tenía hambre, dice la palabra de Dios. Sin embargo, él prefirió, ¿cuál? Hacer la voluntad de Dios. No era el momento de convertir las piedras en pan. La pregunta que usted debe hacerse: ¿es el momento de yo actuar en esta área de mi vida? Señor, ¿es el momento para yo agarrar este trabajo? ¿Es el momento de hacer esto? ¿Es el momento de empezar esto? ¿Es el momento, Señor? Por eso es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Que usted y yo podamos buscar todo el tiempo al Señor. Por eso la insistencia de que haga el tiempo con Dios, de que ore, de que lea la palabra de Dios. Porque la tentación, mi amado, va a buscar siempre desviarnos del propósito de Dios. Es tan importante. Mateo capítulo 4, verso 8 dice el siguiente. Dice la palabra de Dios, dice: otra vez le llevó al desierto, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice. ¿Ok? A un monte alto. Y dice que el diablo allí le mostró que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto
daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le ofrece a Jesús ¿qué? Poder y gloria, pero sin pasar por la cruz. A ver, Jesús iba a tener el poder y la gloria. Él lo tenía, Él se despojó de todo poder y de toda gloria para poder venir aquí a la tierra. Él la tenía. Él sabía su posición, Él sabía su identidad. Por eso cuando el diablo le ofrece: mira, todo esto te daré, es algo atractivo, es algo rápido. No pases por la cruz. Le ofreció el poder y la gloria, pero sin pasar por la cruz. Y muchas veces el enemigo nos va a ofrecer atajos, se llaman esos, atajos. Dinero fácil, placer inmediato, pasar el examen sin estudiar. Ay, para los que estudian, ¿cómo se llama eso? Pasar el examen sin estudiar. Chuleta le decimos. Claro, claro, no es necesario una chuletita que tomar. Copia. Muchas veces el enemigo nos ofrece atajos que no están acordes con la palabra de Dios, porque eso es trampa. Dinero fácil es trampa. Placer inmediato, eso no está bien. Atajos. Te daré todo esto, los reyes de la tierra, si postrado tú me adoras. Jesús dijo: no, yo necesito pasar por la cruz primero. Y Jesús le tocó pasar por la cruz. Después que pasa por la cruz, resucita, toma todo el poder y toda la gloria. Ahora toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene que postrarse delante de ti. Pero te copas en la cruz. Amados, es tiempo de decidir: buscar la voluntad de Dios o lo que el mundo ofrece. Yo voto por buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada decisión tiene consecuencias en mi vida. Cada decisión. Lo que hoy parece una oportunidad puede llevarme a la destrucción si no viene de Dios. Ojo, si no viene de Dios. ¿Ya? Miren, por ejemplo, Adán y Eva. Génesis capítulo 3, verso 6. Ellos eligieron, Adán y Eva, su deseo sobre la obediencia. Escuchen, Adán y Eva eligieron su deseo por encima de la obediencia. Y dice la palabra ahí en Génesis 3:6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Sí, así dice, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, ¿verdad? Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Eso fue lo que ella vio. Sin embargo, dejó a un lado la voluntad de Dios, que era: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y mal no lo hagas. Así nos sigue pasando a nosotros. Lo que hoy parece una oportunidad puede llevarnos a la destrucción si no viene de Dios. Por otro lado, tenemos la tentación que sufrió ¿quién? José. ¿Recuerdan? ¿El qué hizo? Huyó de la tentación frente a la esposa de Potifar. Y le costó su libertad porque lo metieron preso. Sin embargo, él prefirió obedecer a Dios y no irse por un momento de diversión. Miren, mi amado, la obediencia a nuestro Dios, eso nos protege, nos bendice. Cuando usted y yo decidimos ser obedientes a nuestro Dios, viene sobre nuestra vida una protección divina. Jesucristo no negoció con el enemigo. Su respuesta fue clara, fue firme. Cuando usted y yo elegimos a Dios sobre la tentación, Él nos fortalece, Él nos recompensa. ¿Cómo termina el texto de Mateo capítulo 4, pero el versículo 11, que es donde termina la tentación?
Dice la palabra de Dios en el verso 11, y el diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó, ¿por qué? Porque no pudo. Él le trajo la tentación, le trajo esto, le trajo lo otro, mira esto, pero no pudo. Y después que Jesús, que el diablo se va, ¿qué pasa? Dice, y aquí vinieron, ¿qué? Ángeles. Ahora llegó el tiempo de Dios. ¿Y qué le hacían los ángeles? Le servían. Wow. ¿Qué ejemplo nos da el Señor para mantenernos firmes sin fluctuar en la palabra de Dios? Yo sé que usted y yo pasamos por situaciones difíciles. El Señor las conoce perfectamente. Él nos ama. Él me ama. Dígale a su vecino, Dios te ama. Es verdad. Amado, Dios me ama. No importa la situación que usted y yo estemos pasando, Dios me ama. No importa si un día yo abro la nevera y la veo vacía, Dios me ama. No importa si un día yo tengo a mi hijo o a mi hija enferma, Dios me ama. No importa si un día yo me quedo sin trabajo, tú me amas, Señor. No importa si algún día pierdo un ser feliz, Dios me ama. No importa si algún día yo me siento abandonado, Dios me ama, Señor. No importa si la vida me ha golpeado, pero hasta en la senda, Dios me ama. Dios me ama. O como dice mi esposa, como aquella muchacha que le dieron un tiro, ¿verdad? Y le dijeron, ¿y dónde estaba Dios? Ahí conmigo. ¿No lo llamaste? No, que no tenía necesidad de llamarlo porque Él estaba conmigo. Pero ¿cómo dieron el tiro? Él me ama. Eso es lo que yo sé, que Él me ama. Así que Jesús no negoció con el diablo. Él sabía que Dios lo amaba. Y como resultado dice, vinieron ángeles y le servían, así se la palabra. La palabra de Dios, mi amado, es nuestra mejor defensa contra la tentación. Es la palabra de Dios. El grito de guerra del Señor Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 4 era, dígalo, escrito está. ¿Cuál es el grito de guerra del Señor? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo no tengo necesidad de convertir las piedras en pan. Jesús venció con la palabra. En cada tentación Jesús respondió con escrito está. La Biblia es la espada, dice la palabra de Dios. Dice, es como una espada que corta por dos filos. Pero debemos conocerla, debemos aplicarla. No basta con saber algunos versículos de la Biblia. Debemos creerlos, vivirlos. Lo que yo hablaba la semana pasada, el rema de Dios. No solamente el logos, leer, y leer está bien. Es el rema, es necesario. No hay rema si no viene el logos primero. Pero tú y yo tenemos que preguntarle, Señor, como decía el tiempo mundial, ¿quién es Dios en este texto? Ah, mira, yo veo a Dios así, así, así. ¿Cuál es el mandamiento de Dios en este texto? Ah, es este. El mandamiento que Dios te está dando a ti. ¿Cuál es el mensaje especial que Dios te está dando a ti cuando tú lees este texto? Mira, el tiempo mundial es maravilloso. Hágalo todos los días. Es hermoso. La aplicación es todo. Es un tiempo donde usted pasa con el Señor, donde usted ve las promesas de Dios allí. Está diseñado para que usted pueda aprender a tener un tiempo devocional con el Señor, donde no sea solamente ya me voy. No, donde usted pueda conversar, donde usted pueda compartir con el Señor. Por eso la palabra de Dios nos da fuerza para decir no cuando venga la tentación. Hay algo que a Jesús lo fortalecía, ¿verdad? Y es la oración, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando fue tentado? Antes de ser tentado, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dice que estaba, ¿qué? Ayunando. Dice que estaba durando 40 días y 40 noches, ¿ok? Jesús estaba buscando la presencia de Dios cuando fue tentado. ¿Amén? Y eso
Eso muestra la importancia de la preparación espiritual en los hijos de Dios. Por eso dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no conocimiento de esto, sino conocimiento de su presencia, conocerlo a Él. Jesús estaba buscando la presencia de Dios. Usted y yo debemos buscar la presencia de Dios. Saque la cuenta, haga un estudio, ¿verdad?, suyo, y diga cuánto tiempo yo le dedico al Señor. ¿Cuál es el lugar que yo aparto para el Señor? Mira, este lugar de mi casa, yo lo aparto 10 minutos, listo, 10 minutos allí. ¿Cuál es el tiempo? Está bien, usted puede decirme: no, pues yo todo el día estoy en la presencia de Dios. Sí, claro, yo también. Claro, porque donde yo voy, va el Señor. Claro. Pero ese tiempo a solas, donde usted se sienta, donde usted queda un ratito adorando al Señor, donde usted a veces hace silencio solamente, ¿dónde está ese tiempo? La oración, mi amado, el tiempo con Dios, las diferentes disciplinas espirituales como el ayuno, la vigilia, eso va a fortalecer ¿qué? Nuestro espíritu, lo va a fortalecer, nos hace más sensibles a la dirección de Dios. Que usted y yo sepamos cuál es nuestro destino, qué hacemos en este tiempo, cómo somos herramientas en tus manos, Señor. Dios siempre, esto es siempre, nos va a dar la salida en medio de la tentación. Es decir, nunca el Señor va a permitir que venga una carga más de la que aguanta mi corazón. No lo va a hacer. Dice la palabra de Dios, y acompáñenme eso en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Y dice así la palabra de Dios. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que si lo que usted está viviendo ahora, usted lo puede aguantar. Lo que usted está pasando ahora, usted lo aguanta. Porque Dios no va a poner más de lo que aguanta nuestro corazón. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también darán juntamente con la tentación que la salida para que usted y yo podamos resistir, soportar. Dios me ama. Mi conclusión: Dios me ama. Dios no permite tentaciones imposibles de vencer en mi vida. Así que si yo estoy pasando por alguna situación difícil, digo: Señor, yo aguanto esto. Porque si tú estás permitiendo que yo pase por esto, es porque yo lo voy a aguantar. Y tú me vas a dar la salida. Ahora, ¿cuál es mi labor? Yo tengo que buscar cuál es la salida, a través de la palabra y de la oración. Esa es nuestra parte, buscar esa salida. Y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos va a susurrar cuál es la salida. Pero por ningún motivo, usted enfrente solo la tentación. No le enfrente. José huyó de la esposa de Potifar. Hay tentaciones que usted y yo debemos evitar. Debemos evitarlas. Estamos hablando de lugares, por ejemplo. Estamos hablando de amistades también. Estamos hablando de situaciones que son peligrosas. Por eso dice, y empecé con ese versículo: someteos pues a Dios. ¿Cierto? Así dice Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios. Al que tiene que resistir usted y yo es al diablo. Y eso fue lo que Jesús hizo: resistió al diablo. Y dice: Él huirá de vosotros. Pero a las tentaciones
De esas hay que huir. De esas hay que huir. No, yo aguanto. Amado, que el diablo va a venir con una tentación según la debilidad de cada uno de nosotros. Él no va a atacar una fortaleza, él va a atacar una debilidad. Y como es una debilidad, usted mejor huya. Mejor huya a la presencia de Dios. Mire, mi amado, usted y yo no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos, para fortalecernos. Si usted y yo dependemos de Él, usted y yo vamos a poder tomar decisiones correctas, siempre. Someteos pues a Dios, es lo que dice. Obedezcan al Señor. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cada día, amados, enfrentamos decisiones. ¿Cedemos a la tentación o nos mantenemos firmes en Dios? Hoy Dios nos hace un llamado a decidir. ¿Decidir qué? Rechazar la tentación, obedecer su voluntad, aferrarnos a su palabra, buscar su presencia para ser fortalecidos. Ese es el llamado del Señor. Así que le digo que si usted ha estado luchando con ciertas tentaciones, hoy es el día de tomar la decisión firme, porque Dios quiere darme la victoria, porque Él me ama. Usted y yo no estamos solos en esta lucha. No se sienta solo. Si usted no ve personas a su lado, no importa, el Espíritu Santo de Dios va a estar con usted. Está con usted, está conmigo. No estamos solos en esta lucha. Así que vamos a orar esta mañana juntos y decidamos resistir al pecado para vivir en santidad. Es el deseo del Señor. Es el deseo del Señor. Así que le pido que se ponga sobre sus pies y oremos al Señor esta mañana para darle gracias. Para darle gracias al Señor. Y pedirle que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos guíe, que cuando usted y yo nos sintamos solos, usted y yo podamos entender, no estoy solo, el Señor me ama. Padre, hoy te damos las gracias, Señor. Hoy te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu palabra está escrito, Señor. En tu palabra está escrito, Señor, que tú me amas. En tu palabra está escrito que somos hijos de Dios. En tu palabra está escrito, Señor, la posición que tú nos has dado, Señor. Te pido hoy en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a recordar, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de los que estamos aquí. A recordar tu palabra siempre, Señor. A tomar la decisión correcta, Señor, frente a las tentaciones. Que siempre busquemos, Señor, tu ayuda, tu auxilio, tu dirección, Señor. Y aunque nos sintamos mal, Señor, busquemos tu presencia. Que sea lo que estemos pasando, busquemos tu presencia. Que cuando venga el desaliento, busquemos tu presencia, Señor. Que sea lo que sea que estemos pasando, siempre busquemos tu presencia. Porque tú nos amas, Señor. Gracias te damos, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Pido tu bendición sobre ellos. Cuide su entrada, su salida, Señor. Y que durante esta semana sea una semana de victoria, llena de tu gracia, de tu bondad. Que el manto de tu gloria pose sobre nuestras vidas, Señor. Y podamos ver tu libertad, tu gracia, tu misericordia todos los días, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dé un aplauso al Señor, mi amado. Nos vemos el día martes para el discipulado. Que sea el discipulado 1. Lo que está comenzando el discipulado 0 no pueden venir al discipulado 1 sino cuando les toca. Amén. Dios me bendiga. Gracias. Dios me bendiga a todos.